Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Mi respeto y consideración tanto a la doctora Miriam Vargas como a la socióloga y magíster Luz Guevara, y por extensión a los profesionales de su centro y también de todos los centros comunitarios de salud mental a nivel nacional. Están en una etapa del desarrollo de la reforma de nuestra atención de salud mental en la cual se está abriendo camino. Vamos a abordar el tema dentro de este simposio de lo que es la sociedad pandemia y los cambios sistémicos de tercer orden. Nosotros tenemos que la familia está obviamente dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, y para nosotros es fácil identificar que la familia se relaciona con los servicios disponibles que están en la comunidad y que estos servicios y la comunidad han estado inmersos dentro de la situación de pandemia. Entonces, no solamente hay una interacción que ya se ha determinado durante todas las exposiciones anteriores, tensa, difícil por los cambios, tanto de adaptación que se ha requerido, sino también que los propios servicios de la comunidad no han tenido los recursos previamente equilibrados o funcionales. Habrán escuchado ustedes este concepto de que teníamos un sistema de salud colapsado, pero los propios servicios públicos y muchos privados de la sociedad tampoco estaban preparados para una pandemia de este nivel. Entonces, ha habido dos grandes dificultades. La pandemia en sí misma, que ha traído el fenómeno de la cuarentena, el aislamiento, la escasez de los recursos, la escasez del contacto interpersonal, las dificultades con el empleo, subempleo. Si antes era difícil este rubro dentro de nuestra sociedad, ahora con el COVID se ha intensificado. La licenciada Luz Guevara ha hablado muy profundamente al respecto. Y finalmente la muerte, ¿no? Somos el país, como vamos a ver en unas cifras acto seguido, en el cual proporcionalmente hemos tenido la mayor cantidad de muertos a nivel mundial. Por el otro lado, tenemos cómo se ha manejado la información. Recuerden que cuando hablamos de enfoque sistémico, algo que nos ayuda muchísimo es entender los axiomas de la comunicación, cómo es que la comunicación determina la relación. Entonces, ha habido algo que se ha denominado infodemia, ¿no? Como una pandemia de información, en la cual ha habido sobresaturación del estrés. Recordarán ustedes que durante los primeros meses había conferencias diarias de la Presidencia de la República, que por un lado tranquilizaban, pero por otro lado hacían notorio el hecho de que día tras día está la pandemia intensamente afectando a nuestros hogares. Muchos ciudadanos estuvieron durante varios meses contando la cantidad de muertes, hospitalizados, camas UCIs, ¿no? Y eso genera un estrés, y es un estrés por la información que se recibe. Pero no solamente la información que viene de afuera, sino la exposición que tenemos a determinadas fuentes de información que no son confiables, ¿no? Y estas fuentes de información, conocidas como noticias falsas, noticias efectistas, generaban aún mayor dificultad para poder enfrentar la pandemia. No solamente ello, sino que hubo intervenciones en las cuales todavía no se sabía cuáles eran las mejores disposiciones en el tratamiento porque era un virus nuevo y no había información sobre cómo era el tratamiento de las consecuencias. Como bien sabemos, los virus en sí mismos eh, tienen un ciclo de vida, pero este virus en particular genera una reacción inflamatoria que deja muchas secuelas en las personas que están susceptibles. Entonces hubo también riesgos de los medicamentos que se utilizaban, la forma como se afrontaba la enfermedad y qué recibíamos como información al respecto. Recordarán ustedes las famosas recomendaciones de ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Que a pesar que en todo el mundo se decían que no había una evidencia científica, en algunos sectores de nuestra sociedad aparecía como una posibilidad y como una esperanza. Y justo en esos sectores, por ejemplo en la región Ica, en Chincha, donde hubo el mayor nivel de muerte, fue donde se diseminó esta información. Y por supuesto que esto nos llena de miedo por no saber qué cosa es lo que va a suceder, ¿no? Recuerden ustedes que el temor, el miedo es algo que ocurre porque yo tengo la expectativa que algo malo va a pasar o algo malo que ya sucedió me vuelve a suceder. Entonces, esto generan crisis, ¿no? La doctora Miriam acaba de hablar claramente de las crisis normativas y no normativas. Estas son crisis no normativas que uno no espera. Y estas crisis, tanto en la comunidad, en la relación con la pandemia, con la infodemia y los servicios, generan un colapso. Y estamos hablando de colapso no solamente a nivel de los servicios o de la familia, sino de la sociedad en sí misma.
Y en paralelo a eso están los mismos procesos de duelo por las pérdidas humanas. Todo esto en un ambiente de sociedad actual en donde hay desigualdad económica por décadas, algunos dirían por centenios, injusticia y grupos de poder que aprovechan esta situación, corrupción enquistada en nuestras instituciones públicas, discriminación, violencia y estigma. En este perfil, en este cóctel de dificultades, no es raro que al día de hoy haya 199.182 peruanos y peruanas fallecidos, teniendo un porcentaje de letalidad de 9,17, lo que significa que uno de cada 166 peruanos ha fallecido en la pandemia hasta el momento, y que una de cada 42 familias está de duelo. Si lo vemos de esta manera, es muy probable que nosotros, un amigo muy cercano o alguien que conocemos, está de duelo en este momento por la pandemia. Y esto lo pueden verificar ustedes en la sala situacional del MINSA del día de hoy. Entonces, ¿cómo reaccionan las familias frente a las crisis? Puede haber adaptación o puede generarse una desadaptación. ¿Y de qué va a depender esto? En la adaptación, los padres, que son los que llevan la batuta del hogar, las normas, lo que necesitan coordinar para establecer jerarquías y posiciones, coordinan, conversan, utilizan el lenguaje verbal más que el lenguaje no verbal, toman en cuenta a todos, consideran las opiniones. En el taller de la mañana, en uno de los grupos se preguntaba cómo hacer para involucrar a los adolescentes que no quieren participar, interesándose en lo que ellos piensan, teniendo paciencia, respetando los espacios de ellos, pero manteniendo límites. Inclusive hasta preguntarle a los niños, ¿no? La renegociación de las normas que es necesario frente a toda crisis. Una respuesta básica frente a qué hacemos frente a la crisis es renegociar las normas. Necesitamos adaptarnos. Por lo tanto, va a haber cambio de prioridades. Necesitamos que haya un objetivo común frente a la situación que estamos viviendo y es evidente que necesitamos hacer un apoyo mutuo. Si nosotros mantenemos estas características, efectivamente lo más probable es que tengamos la adaptación y esto genere una sensación de soporte en las familias. Por el otro lado, si cada padre o cada integrante hace lo suyo, el individualismo al máximo, familias separadas o desligadas, o quizás rígidas en las cuales no hay posibilidad de coordinar, va a haber tensión. Decisiones que se toman sin contexto, ¿no? Son características de las familias rígidas, ¿no? Quieren resolver las cosas igual, teniendo en cuenta que hay un cambio muy, muy dramático, ¿no? Personas, tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí, efectivamente, tienes que ir a trabajar. Si no trabajo, no me alimento. Efectivamente, si no trabajas, no te alimentas. Pero si sales sin la mascarilla, sin el protector, sin la medida de higiene adecuada, guardando la distancia social, no estando en lugares concurridos, al final te vas a infectar, probablemente si tienes vulnerabilidad te vas a morir. Y todo lo que tú anticipabas que iba a ser problemático, va a ser más problemático para tu familia ya contigo muerto. Normas rígidas, lo estamos repitiendo, concepto de emoción expresada, recordarán ustedes que es el sobreinvolucramiento, la hipercriticidad, la necesidad de hostilidad que tienen algunas familias frente a los cambios y que denotan pues que no se adaptan, ¿no? Los padres discuten o se alejan y toman decisiones sin consultar. Si es que esto sucede, esa adaptación lo que va a llevar es al conflicto. Y este conflicto no solamente en una familia, sino en un barrio, en una comunidad, en una sociedad. Se va a convertir en una situación que en el entorno general va a encontrar facilitadores y barreras. Si ustedes están familiarizados con el concepto de discapacidad de hace más de 20 años, a raíz de la publicación de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Condicionante de la Salud de la OMS, entenderán, por ejemplo, que la discapacidad no es algo que está dentro de la persona, sino la discapacidad es algo que es el resultante de la condición de la persona con los facilitadores y barreras que está en el contexto. O sea, la sociedad misma, los servicios, contribuyen a que haya personas que tengan dificultades para adaptarse. Y dentro de esos facilitadores puede haber ingresos económicos que sean adecuados, un nivel de educación, acceso a los servicios, redes de soporte. Sin embargo, puede haber barreras como lo que es la corrupción. Ustedes han escuchado cómo en algunas instituciones han lucrado con la venta de oxígeno, han lucrado con los medicamentos. Y esta corrupción genera pues una indignación terrible, ¿no?
exclusión social, desempleo, estigma frente a las personas que tienen determinada conducta o son de determinado grupo o que tienen determinado tipo de condición o hasta por la propia enfermedad del COVID, ¿no? No hemos estado ajenos a esa situación que en algunos lugares hasta el personal de salud lo han visto con renuencia porque ha estado en contacto con las personas que han tenido COVID, ¿no? Y la violencia que ya se ha descrito, tanto intrafamiliar como interfamiliar entre varios grupos familiares o sociales. Y esto a su vez depende mucho del equilibrio previo que haya tenido la familia antes de la pandemia. Evidentemente requiere mucha mayor coordinación, familias que sean monoparentales, familias reconstituidas, donde por definición la capacidad de coordinar necesita ser muchísimo más fina que en una familia que no es reconstituida. Acuerdos antes de tomar decisiones. Familias extensas y hacinadas, que es una característica en muchos pueblos jóvenes, en muchas zonas urbanas marginales. Vulnerabilidad socioeconómica o con algún integrante con discapacidad o de minorías, como por ejemplo la población LGTBIQ+, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a la pandemia? Estas no son las únicas maneras, pero lo he puesto a nivel de dos polarizaciones para entender cómo lo que nosotros vivimos y percibimos tanto a nivel individual como familiar puede representarse en la sociedad. La persona puede entender que estamos contra un enemigo, ¿no? Entonces, habrán escuchado esa metáfora, ¿no? Hay que vencer. Inclusive algunos le ponen un epíteto, un adjetivo al virus con lisuras, con cólera, maldito virus, ¿no? Entonces, si yo conceptualizo en mi mente que estoy frente a un enemigo, entonces conceptualizo que estoy en guerra. Y si estoy en guerra, yo necesito enfrentarme, ¿no? Por lo tanto, tengo que ser valiente o soy valiente. Y si yo estoy en guerra y soy valiente, entonces en las guerras hay muertos y heridos. Se les hace familiar entonces el concepto de estar contando muertos, ¿no? Porque yo estoy luchando con, estoy peleándome con. Entonces, cuando haya muertos y heridos, va a haber resentimiento, rabia, angustia, depresión, porque son situaciones injustas. No existe una guerra que sea justa. Y el virus no es un enemigo, pues, ¿no? El virus no está en contra de la humanidad, el virus no piensa. Somos nosotros que con nuestras conductas hacemos que se mantenga la transmisión. Por lo tanto, necesitamos entender más bien que es un agente natural. El virus busca sobrevivir. Entonces estamos frente a un peligro. Y ese peligro implica que yo necesito cuidarme porque soy vulnerable. ¿Se imaginan ustedes que alguien quiera pelearse contra un huracán? Lo que uno hace es cubrirse, ¿no? Resguardarse, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que uno quiera pelearse contra el sol? Ya, yo contra el sol solito en la playa, en Piura, a las 12 del mediodía, 50 grados a la sombra. A ver que me queme, pues. Nada, ¿no? No salgo, ¿no? Me pongo bloqueador como si fuese una pasta. Entonces, el concepto de peligro implica que necesito cuidarme, soy vulnerable, a diferencia de la guerra en la cual voy a salir a enfrentarme. Y esto requiere en nuestra adaptación la posibilidad de protegernos, buscar protección. Y aunque tengamos personas que han fallecido o estemos mal, no va a haber rabia, resentimiento, sino una tristeza genuina porque hice todo lo posible y buscar el afecto de las personas con las quienes estoy porque no nos estamos reclamando. Si tú hubieras hecho esto, hubiera sido lo otro. No nos sacamos en cara lo que estamos viviendo. De tal manera que la familia puede generar peleas y acusaciones a este nivel o puede generar apoyo y comprensión. Y este apoyo y comprensión puede generar justicia y solidaridad a nivel social o puede generar peleas y acusaciones que va a generar anomia. Nuevamente, la magíster Luz Guevara nos ha hablado sobre la anomia en la primera presentación y un individualismo máximo. Y esta es la sociedad en la cual estamos, donde desde el cambio a nivel individual hasta familiar, hasta social, estamos representando todo un continuo de concepciones, relaciones y retroalimentaciones que puede hacer que esto, si se va hacia el lado de la izquierda de sus pantallas, va a generar mayor conflicto, y si nos vamos al lado izquierdo, va a generar mayor solidaridad. ¿Qué cambios sistémicos podemos entonces evaluar frente a la pandemia? Viendo a las personas que se relacionan con las familias, evidentemente son parte de ellas,
y que la sociedad se conforma de muchas familias y que a su vez también representa una demanda para las personas y las personas también a ella, vamos a tener cambios de primer orden, que son los que usualmente nuestro sistema de salud plantea, ¿no? Atenciones individuales, en las cuales todo lo que va alrededor de la atención individual va a contribuir para el bienestar del sujeto. Es un modelo que en unas situaciones en las cuales está distribuido bien los servicios, hay recursos necesarios para el personal de salud, donde hay justicia y estructuración adecuada, funciona, ¿no? Pero en un sistema caótico sobre una pandemia, esto se convierte en lo que en términos sistémicos a veces decimos que es la ratificación o la acentuación del síntoma. Es como que concentrarnos en la persona solamente empeora la situación porque creo que la persona es la que tiene que cambiar cuando tiene que ser una interacción de grupos y de sistemas. Entonces, más allá del cambio de primer orden, bien intencionado, necesitamos entender que el segundo orden que aplica el modelo sistémico en las familias implica concentrarnos en la familia como el objetivo, no como un grupo que apoya a un individuo, sino que la familia misma es el objetivo de nuestra intervención, enfocándonos no solamente en sus integrantes, no solamente en sus relaciones, sino cómo los integrantes y sus relaciones forman un equilibrio continuo, dinámico, que va a retroalimentarse de manera negativa para mantener el equilibrio que tenían, sea que se sientan bien o no, y que nosotros necesitamos hacer invitaciones, cambios, para que entren a una retroalimentación positiva, que busque un cambio, algo que les ayude a estar de una manera distinta. Sin embargo, y esto es lo más importante, si no logramos un cambio de tercer orden, que es en la sociedad, no vamos a lograr el objetivo. Ejemplo, muchos de nosotros estamos familiarizados con padres que trabajan mucho y que están desde las 4 de la mañana saliendo de la casa, regresan 8 de la noche cansadísimos. Y sus hijos quedan en la casa, muchas veces a cargo del hijo o la hija mayor. Y lo que sucede es que producto de esa desatención, entonces hay problemas entre ellos, conflictos, puede haber invasión de la privacidad de los niños, adolescentes, abuso sexual, violencia. O puede ser que no haya nada de esto, pero hay una negligencia en el cuidado, porque los dejan encerrados queriendo que hagan la tarea y los niños cuando llegan los padres no la han hecho y los padres les reniegan y le dicen, si lo único que tienes que hacer es hacer tu tarea, yo me mato el lomo trabajando todo el día, ¿por qué cuando llego no la has hecho? Obviando el hecho de que lo que necesita el niño, el adolescente e incluso el adulto es ese contacto de afecto, de tiempo compartido. Entonces, van esta familia y en una reflexión sistémica de segundo orden, diríamos efectivamente, necesitamos entender que aquí hay dificultades, que todos necesitan relacionarse para encontrar no un culpable, sino cómo modificar la relación. Pero hay un factor, la falta de trabajo, hay un factor que es la discriminación y la desigualdad de oportunidades de acceso al trabajo que hace que nuestro enfoque de segundo orden, siendo muy pertinente, colapse contra la realidad. Porque si en esa comunidad donde trabaja esta persona hubiera un ingreso digno, no hubiera explotación a los que no tienen la capacitación y hubiera la posibilidad de distribuir los recursos para que todos tengan un trabajo equitativo, esa persona, ese papá, esa mamá no tendrían que salir a las 4 de la mañana, sino saldría a las 6, no regresaría a las 8, sino regresaría a las 5. Tendría más tiempo. Y eso sería más potente que intentar pensar que el fenómeno está dentro de la familia. Por ejemplo, las actitudes machistas en un varón en una familia. No es el problema que el machismo está en la familia, el machismo está en la sociedad, el estigma y la discriminación. Ustedes dirán, pero doctor, la sociedad es un conjunto de personas, pero por supuesto, pero son un conjunto de personas que mantienen y transmiten esa información y que cuando regresan a su casa tienen un contexto en el cual eso es mucho más potente de lo que podemos conversar en media hora, en una hora, en una sesión. Por lo tanto, necesitamos hacer un enfoque en todos los niveles, tanto primero, segundo y tercer orden. Estamos regresando a lo que sociológicamente, a lo que el punto de vista de los fenómenos sociales implica la justicia social, ¿no? O sea, no podemos pretender que los individuos de una sociedad estén sanos si es que no hay un mínimo de justicia y de evitación del daño, que en términos biomédicos es el principio de no maleficencia. Entonces, el primer orden es la atención individual, el segundo orden es la atención familiar, el tercer orden va sobre los condicionantes de la salud. ¿Qué podemos entonces concluir al respecto? Que los fenómenos sociales y condicionantes de la salud
son determinantes para el bienestar de las familias y sus individuos. O sea, necesitamos pensar a ese nivel macro. Todo enfoque sanitario requiere una mirada sistémica a esta interdependencia para facilitar cambios en el primer y segundo nivel que son nuestra responsabilidad y hacer la incidencia política, la coordinación y la participación para lo del tercer orden, en el cual no solamente es necesario que, por ejemplo, los centros de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y especializados hagamos esa incidencia, sino que desde el propio Estado, desde los entes más rectores y organizativos, se generen políticas de Estado en la cual no tengamos que, y voy a utilizar la palabra, mendigar derechos, sino exigirlos. Cualquier abogado de la Defensoría del Pueblo les diría a ustedes que el derecho no se pide, ¿no? El derecho se exige, el derecho es inherente, no tiene usted por qué estar pidiendo eso. Y en una sociedad en la cual no tenemos esa tranquilidad, que la salud y educación va a estar dentro de nuestro derecho inalienable, se convierte en un gran riesgo. Y finalmente, independientemente de nuestro rol en el sistema de salud, donde estemos, sea que seamos el señor vigilante en el puesto de salud lejano, el director de un hospital regional, el médico especialista en el instituto especializado, necesitamos pensar y actuar en función de este contexto. Como muy bien han dicho todos los propulsores del modelo comunitario, el modelo comunitario no está en una zona geográfica, el modelo comunitario está en la cabeza. Si yo estoy en un centro especializado, yo puedo hacer medicina o enfoque comunitario porque estoy pensando en contrarreferencia, estoy pensando en coordinación, estoy pensando en que esta persona busque alternativas, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino de apoyo social, redes de soporte. De tal manera que actuemos sobre el contexto y sobre los procesos circulares que van a tener influencia entre los subsistemas, el sistema mismo donde está y los macrosistemas. Lynn Hoffman, en su libro de terapia familiar, nos dice que el modelo sistémico es como un relojero que tiene muchas lupas y decide en qué momento qué lupa usa. Entonces yo puedo ser parte de un sistema y me considero un individuo, puedo ser un sistema en sí mismo o puedo ser un macrosistema de órganos. Esa posibilidad que en la medicina individual es ser empático, en el modelo sistémico es pensar cómo va a afectar mi accionar en las relaciones de las personas con las que estoy. Y ese accionar, cómo va a ratificar o no patrones de relación que ya se están haciendo desde antes. Yo recuerdo mucho cuando hice en Serums, escuché varias veces a personas que estaban en las direzas, en las disas, aquí las cosas no se hacen así. Esa descripción era muy, muy frecuente, ¿no? Aquí no hacemos las cosas así. Inclusive ya después ha habido un meme sobre eso, ¿no? La idea de que las cosas tienen que ser iguales. Un profesor de gestión alguna vez en un curso nos decía, ¿no? Hay personas que tienen 20 años de trabajo, pero no necesariamente 20 años de experiencia, porque hay personas que aprenden en un año lo que tienen que hacer y repiten durante los siguientes 19 años lo mismo. Esa persona tiene 20 años de trabajo, pero un año de experiencia. Pero hay personas que cada año aprenden cosas nuevas y tienen efectivamente 20 años de experiencia de trabajo. Honoré de Balzac decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, empezando sistémicamente desde el individuo y su percepción del mundo. Muchas gracias.